Hola chicos, en este video el tema que vamos a dar es elección del consumidor y problema primario, el problema primario y el problema dual. Para poder entender estos temas, fíjense de primero leer todo lo que hace referencia a restricción presupuestaria, utilidad y preferencias. ¿Sí? Entonces, el contenido del video va a ser, por un lado, el problema primario dentro de lo que es la elección del consumidor. ¿Sí? Estamos acá. Cuando veamos el problema primario, vamos a ver que como solución encontramos unas funciones de demanda, que son llamadas ordinarias o marshallianas. A partir de esas funciones de demanda vamos a poder encontrar una función de utilidad indirecta y vamos a ver también algo sobre la identidad de rol. Y por otro lado vamos a ver la otra cara del problema de elección del consumidor, que es el problema dual. A partir de resolver ese problema vamos a encontrar otras funciones de demanda que son llamadas compensadas o hicksianas. Si usamos esas funciones de demanda y continuamos con el problema, podemos llegar a la llamada función gasto y vamos a ver de qué se trata el lema de Shepard. Después de esta clase, sigue otra sobre funciones de demanda propiamente dichas, y ahí vamos a ver algunas de sus propiedades y bueno, con esa otra clase va a quedar completo este tema, ¿sí? Entonces, la clave de todo esto es este cuadrito muy lindo de Nicholson, que habla de la elección del consumidor y de las relaciones entre los diferentes conceptos de demanda. ¿Sí? Primero, si vamos a lo que es el problema primario, ¿sí? Lo que se llama el problema primario del consumidor, este va a ser, consiste básicamente en que el consumidor es racional y para elegir las cantidades de bienes que va a consumir, él siempre va a buscar maximizar su utilidad, ¿sí? Entonces, va a buscar maximizar su utilidad a partir de la elección, en este caso, de los bienes X e Y, o sea, las variables de elección van a ser X e Y va a maximizar eligiendo no cualquier cantidad de bienes, sino cantidades de bienes que, dados los precios de esos dos bienes y la renta, cumplan con la restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces, el típico problema de maximización de la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Ese es el llamado problema primario del consumidor. Ahora vamos a ver que cuando nosotros resolvemos este problema, vamos a encontrar funciones de demanda marshallianas, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y vamos a ver que si nosotros reemplazamos esas funciones de demanda marshallianas en esta función de utilidad, o sea, a partir de este problema vamos a obtener una X estrella y una Y estrella, si se quiere, ¿sí? Dos funciones de demanda. Si nosotros reemplazamos esas funciones de demanda en la función de utilidad, vamos a llegar a esto que es llamada la función de utilidad indirecta, que es una, vamos a ver que es una función que nos indica la máxima utilidad que alcanza el consumidor dadas las elecciones óptimas, los precios de los bienes y la renta. Y vamos a ver también que nosotros, si tenemos la función de utilidad indirecta, podemos obtener a partir de esa función, por medio de la identidad de ROI, podemos obtener la función de demanda marshalliana, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos esta función B, que es la función de utilidad indirecta, o B estrella, y hacemos estas derivadas, aplicamos esta formulita que está aquí, podemos encontrar también la función de demanda marshalliana. ¿Sí? Este cuadro es un resumen, ahora le voy a ir explicando paso a paso todo. Pero entonces tenemos una de las formas de analizar la elección del consumidor es a partir del problema primario, que implica maximizar su utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. ¿Bien? Y a partir de allí obtenemos funciones de demanda marshallianas u ordinarias. Y por otro lado, tenemos el llamado problema dual. ¿En qué consiste? Consiste en que sostiene, digamos, este problema, que el consumidor lo que hace es, en realidad, minimizar su gasto, donde esta es la función de gasto, a partir de la elección de los bienes, en este caso los bienes X y Y, sujeto al que quiere alcanzar determinado nivel de utilidad. Esta raya hace referencia a determinado nivel de utilidad, ¿sí? Entonces, supónganse que el consumidor tiene en mente alcanzar tal nivel de utilidad, entonces él va a buscar minimizar su función de gasto de forma tal de alcanzar esa función de utilidad, ¿sí? Fíjense que en ambos problemas entran en juego las mismas funciones, ¿sí? Acá tenemos recta presupuestaria, restricción presupuestaria, que nos habla del gasto del consumidor, y acá tenemos la función de gasto, pero solo que en orden invertido, ¿sí? Fíjense que acá en el problema primario tenemos que la función objetivo es la utilidad, mientras que en el problema dual la restricción es la utilidad. Y si miramos el problema dual, vemos que la función objetivo es el gasto
mientras que la restricción en el problema primario es el gasto o la resta presupuestaria. ¿Sí? Así que se alternan las funciones, digamos. No lo podría ver así. Bueno, ¿y qué vamos a obtener a partir de la solución de este problema dual? Vamos a obtener las llamadas funciones de demanda compensadas o hicksianas, que ahora vamos a ver bien de qué se tratan. ¿Sí? Y si nosotros usamos esas funciones de demanda compensada, que la vamos a tener para los dos bienes del problema, ¿no? Para el bien X y para el bien Y en este caso. Si nosotros reemplazamos esas demandas compensadas en la función de gasto, en esta función objetivo, vamos a hallar la función de gasto propiamente dicha, o de gasto mínimo, ¿sí? Que nos habla del gasto mínimo que realiza un consumidor para alcanzar determinado nivel de utilidad dados los precios de los bienes. ¿Sí? Y bueno, después vamos a ver algunas relaciones más. ¿Sí? Vamos a ver que a partir del lema de Shepard, nosotros podemos obtener, si tenemos la función de gasto, podemos obtener la función de demanda compensada, como lo muestra este cuadrito. Y vamos a ver, por último, que la función gasto y la función de utilidad indirecta son funciones inversas. ¿Sí? Es decir, si tenemos la función de utilidad indirecta y calculamos su inversa, obtenemos la función de gasto y viceversa. ¿Sí? Entonces, este cuadrito de Nicholson resume muy bien todo lo que les quiero explicar en este video. Vayamos primero por el problema, bueno, acá les explico de nuevo las diferencias, ¿no? Entonces tenemos problema primario, maximizar la utilidad, supongamos acá un problema de elección entre dos bienes X1 y X2, ¿sí? Entonces va a consistir en maximizar la utilidad, que depende del consumo de esos dos bienes, sujeto a la restricción presupuestaria. Fíjense que en este caso la elección óptima depende de los precios de los bienes y de la renta, ¿sí? Y el problema dual es minimizar el gasto, donde el gasto es la sumatoria del gasto en cada uno de los bienes, ¿sí? El precio del bien 1 por la cantidad, más el precio del bien 2 por la cantidad, sujeto a alcanzar determinado nivel de utilidad. Fíjense que en el problema dual, la elección óptima va a depender de los precios de los bienes y de la utilidad que se quiera alcanzar. Esta U estrella es la utilidad que se quiera alcanzar. Bueno, entonces, en definitiva, estos dos problemas son formas alternativas de analizar el mismo problema de elección del consumidor. Y el problema dual tiene una ventaja en términos empíricos, digamos, cuando uno quiere hacer análisis empírico, no podemos ver las funciones de utilidad del consumidor. O sea, salvo que uno proponga alguna función paramétrica de utilidad, en general nosotros no vemos la función de utilidad de las personas, ¿no? Pero sí vemos o podemos tener información acerca de sus gastos, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina tenemos la encuesta nacional de gastos de los hogares. Entonces, que es la principal base de datos para estimar funciones de demanda y sistemas de demanda, ¿no? Entonces, uno puede analizar los gastos del consumidor y resolver el problema de elección del consumidor a partir del problema dual, ¿sí? Es decir, en términos empíricos es más factible analizarlo desde esta perspectiva. ¿Bien? Bueno, ahora sí, entonces, empezamos por el problema primario y vamos a empezar por lo que se llama el principio de optimización, ¿sí? ¿Qué sostiene este principio? Este principio sostiene que un individuo que busca maximizar su utilidad, dado que tiene ingresos limitados, va a buscar comprar cantidades de bienes que cumplan con dos requisitos. Por un lado, que agoten todos sus ingresos, ¿sí? Es decir, el individuo, vamos a suponer, esperen que se me acaba la batería. Bueno, vamos a suponer que los ingresos del individuo no tienen un uso alternativo del problema que estamos analizando, ¿sí? Es decir, que el individuo necesariamente va a gastar todo su ingreso en ese problema de elección que estamos considerando, y además nosotros siempre hacemos el supuesto de no saciedad, ¿sí? Es decir, que cuanto más bienes pueda comprar el consumidor y consumir, mejor va a estar, ¿sí? En otras palabras, lo que se suele conocer como más es mejor, digamos, en la micro, ¿sí? Los bienes adicionales proporcionan más utilidad. Entonces, el individuo, por un lado, va a maximizar su utilidad agotando todos sus ingresos, ¿sí? O, en otras palabras, parándose sobre su restricción presupuestaria. Y por otro lado, comprará cantidades de bienes tales que su tasa marginal de sustitución sea igual al cociente de precios relativos del mercado.
¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Digamos, la tasa marginal de sustitución, ustedes saben que es el cociente entre las utilidades marginales que le reporta un bien y el otro bien al consumidor. ¿Sí? La utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, en este caso. O de X1 sobre X2, dependiendo de cómo se plantea el problema, ¿no? Entonces, nos habla, esa tasa marginal de sustitución nos habla de la tasa a la cual está dispuesto a intercambiar el individuo un bien por el otro, de forma tal de mantener su nivel de utilidad. ¿Sí? Nos habla de la pendiente de la curva de indiferencia, en otras palabras. Entonces, el individuo, como suponemos que compra esos bienes en el mercado, y la tasa a la cual se intercambian los bienes en el mercado está reflejado en el cociente de precios relativos, en este caso PDX sobre PDI. Entonces, como el individuo es un tomador de precios, porque suponemos que compra en mercados de competencia perfecta, él va a mirar el cociente de precios relativos y va a ajustar, ¿sí?, su tasa marginal de sustitución al cociente de precios relativos, y en el punto donde se produzca esa igualdad, ese va a ser el punto óptimo, ¿sí? Con algunos casos que vamos a ver ahora que son la excepción, digamos, ¿sí? Algunos tipos de bienes muy específicos. Pero entonces, el principio de optimización nos dice que el individuo va a buscar maximizar su utilidad comprando las cantidades de bienes que por un lado agotan todos sus ingresos y por otro lado igualen la tasa marginal de sustitución a la tasa a la que se pueden intercambiar esos bienes en el mercado. ¿Bien? Entonces, primero vamos a ver este problema de elección óptima para el caso de dos bienes. ¿Sí? El problema del consumidor va a ser este, ¿no? Maximizar la utilidad, donde en este caso la utilidad depende de los bienes X1 y X2, sujeto a su restricción presupuestaria. ¿Bien? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, ya lo vimos en la primera clase, nos planteamos el lagrangiano, la función objetivo más lambda, entre paréntesis, la restricción presupuestaria. Buscamos las condiciones de primer orden y las condiciones de segundo orden. Las condiciones de primer orden, consisten en derivar el lagrangiano con respecto a cada una de las variables, en este caso son x1, x2 y el multiplicador lagrangiano, que es lambda. Calculamos esas derivadas y las igualamos a 0. Así buscamos el óptimo, ¿sí? Entonces, si resolvemos eso, para este caso no tenemos funciones específicas de utilidad, así que simplemente tenemos que, en este caso, es la derivada de la utilidad con respecto a x1 menos lambda p1 igual a 0, y así para cada una de las derivadas, ¿no? Que son bastante sencillas. Y entonces lo que tenemos acá es un problema, un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Las 3 incógnitas son x1, x2 y lambda. Entonces, ahora vamos a ver más adelante un ejemplo específico, ¿sí? Pero básicamente resolvemos este sistema de ecuaciones y ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una función para x1 y una función para x2. ¿Qué son estas funciones? Son funciones de demanda ordinarias o marshallianas, que van a depender en general del precio de los dos bienes en cuestión para este problema y del ingreso del consumidor. ¿Sí? Entonces fíjense cómo a partir de resolver este problema de optimización y buscar las condiciones de primer orden, vamos a obtener funciones de demanda que lo que nos van a estar indicando son las cantidades que compraría este consumidor y le permitirían alcanzar la máxima utilidad, ¿sí? Serían x1 y x2. Si tuviéramos funciones con números, podríamos hallar números específicos, ¿sí? O funciones específicas para estas expresiones. Y siempre recuerden que para garantizar o para asegurarnos de que es un verdadero, de que este x1 y x2 nos llevan a una verdadera máxima utilidad, tenemos que buscar la condición de segundo orden, que en este caso la condición de segundo orden la garantizamos verificando que la curva de indiferencia es convexa. Bueno, ¿sí? Si es convexa, ahora vamos a ver, el punto óptimo es un máximo, ¿sí? Nos permite alcanzar la máxima utilidad, digamos, y lo que es equivalente a tener funciones de utilidad cuasi cóncavas, y lo que a su vez es equivalente a una tasa marginal de sustitución decreciente, como está puesto acá. ¿Sí? Acá dice que para verificar la condición de segundo orden tenemos que verificar de que la tasa marginal de sustitución, es decir, el cociente entre la utilidad marginal con respecto al bien x1 y la utilidad marginal con respecto al bien x2, sea negativa. ¿Sí? Bueno, estamos hasta acá. Sobre esto que les decía de la condición de segundo orden,
si quieren volver a repasar este tema, pueden ver la clase que habíamos visto, la primera clase de micro, o mirar en alguno de los apéndices matemáticos de nuestros libros, ¿sí? De los libros de base. Entonces, veamos posibles casos de óptimos para el consumidor, ¿sí? Podemos hacer una gran diferenciación entre óptimos interiores y óptimos de esquina. ¿De qué van a depender el tipo de óptimo que se alcance? Y básicamente, como la recta presupuestaria es la misma para todos, es una función recta, va a depender, por lo tanto, de la forma que tenga la curva de indiferencia del consumidor, o sea, de la forma de las preferencias y, por lo tanto, de la forma de la curva de indiferencia, ¿sí? Vamos a ver que podemos llegar a lo que se llama un óptimo interior cuando tenemos curvas de indiferencia que son convexas o estrictamente convexas, ¿sí? Pero vamos a ir paso a paso. Entonces, caso de un óptimo interior. La condición necesaria o condición de primer orden, digamos, o condición de tangencia, ya lo dijimos, ¿sí? Va a ocurrir en aquel punto para el cual el cociente de precios relativos, fíjense que lo tenemos acá, precio del bien X sobre el precio del bien Y, sea igual a la tasa marginal de sustitución de un bien por el otro del consumidor. ¿Sí? Donde esta tasa marginal de sustitución, fíjense que no es otra cosa que esto que está acá, que es la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí? Diferencial Y sobre diferencial X, manteniendo la utilidad constante, ¿sí? Es decir, evalúo la pendiente de la curva en una curva de indiferencia, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que acá está representado, acá tenemos la recta presupuestaria de un consumidor y tenemos tres curvas de indiferencia. Fíjense que tenemos marcados diferentes puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un punto como A no va a ser un óptimo porque fíjense que el individuo no está agotando todos sus recursos, porque está dentro del conjunto presupuestario, pero no está parado sobre la recta. Y dentro del principio de optimización, se recuerdan, habíamos dicho que el consumidor va a agotar todos sus recursos. Entonces, nunca elegiría un punto como A, no estaría maximizando su utilidad, ¿sí? Ahora, si analizamos el punto B, ¿qué es lo que pasa? En el punto B, él está agotando todos sus ingresos y está parado sobre la recta presupuestaria, pero no está haciendo una buena asignación de su gasto, porque fíjense que si él comprara un poco más de X y un poco menos de Y, él podría alcanzar una curva de indiferencia más alta, o sea que él podría alcanzar un nivel de utilidad mayor. Entonces un punto como B tampoco va a ser un óptimo, ¿sí? Ahora valemos el punto D. El punto D es inalcanzable dado la renta que tiene el consumidor y los precios de los bienes, ¿sí? Está por fuera de su conjunto presupuestario. Y el punto C, en este caso sería el óptimo, porque fíjense que justo el punto C está parado, está en un punto tal que la recta presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que son tangentes? Quiere decir que la pendiente de la recta presupuestaria en este punto, que es el cociente de los precios relativos, o sea, P de X sobre P de Y, es igual a la pendiente de la curva de indiferencia en este punto, donde la pendiente de la curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución. Así que se cumple con la condición de tangencia, ¿sí? Bien, fíjense que para este caso de óptimo interior, tenemos que el individuo decide consumir cantidades positivas de los dos bienes. Fíjense que consume una cantidad positiva de X y una cantidad positiva de Y, ¿sí? Y fíjense que esta curva de indiferencia es continua, ¿sí? No tiene agujeritos, digamos, la función, y es convexa, es estrictamente convexa en este caso, ¿sí? Bueno, a ver qué más decirle en este caso. Creo que ya está bastante completa la explicación. Fíjense que como resultado de esto, digamos, si uno quiere analizar en términos gráficos el problema, lo que hace el consumidor es tratar de alcanzar la máxima curva de indiferencia. Acá tenemos la 1, la 2, la 3. Obviamente que en este caso, como los dos bienes son bienes propiamente dichos, cuanto más alta la curva de indiferencia, mayor el nivel de bienestar del consumidor, así que va a buscar si lo que él quisiera es estar en la 3 en este caso, lo más alto posible, ¿no? Pero bueno, dada su restricción presupuestaria, él puede pararse como mucho en el punto C, que en este caso es el que le reporta el mayor bienestar, ¿bien? Y a partir de resolver este problema, ¿qué es lo que encuentra el consumidor? Encuentra la cantidad de X y de Y que hacen máximo a su utilidad. Entonces, sí, perdón que sea tan repetitiva, pero esto va a ser la base de todo el módulo 1 y después lo vamos a arrastrar hasta en el módulo 4 inclusive, así que está bueno que lo puedan entender bien. Bueno, ahora
¿Es esa tangencia de la que hablábamos en la condición de primer orden una condición suficiente para asegurar que hayamos un máximo? No, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho en la primera clase, cuando vimos las herramientas para matemática, que la tangencia es una condición necesaria, pero no es suficiente? ¿Cuál va a ser la condición suficiente para nosotros? Tenemos que analizar la curvatura de las curvas de indiferencia, ¿sí? O de la función de utilidad. Si tenemos preferencias que son convexas, ¿sí? Curvas de indiferencia que son convexas o estrictamente convexas, vamos a ir por buen camino, ¿sí? Por ejemplo, esta es una estrictamente convexa. Para revisar todo las curvaturas de las curvas y los tipos de funciones, pueden mirar de nuevo el repasito ese de matemática que dimos en la primera clase. ¿Sí? Entonces, si las preferencias son convexas, eso nos va a garantizar que cualquier punto que satisfaga la condición de tangencia debe ser un máximo. ¿Sí? Es decir, si en la condición de primer orden nosotros encontramos una X estrella y una Y estrella, que son óptimos, ¿sí? Si además nosotros verificamos que la curva de indiferencia es convexa, entonces ese punto que satisface la condición de primer orden va a ser un máximo, ¿sí? Vamos a estar seguros que es un máximo. Y además, si esa curva de indiferencia es estrictamente convexa, ¿sí? En sentido estricto, es decir, no tiene ningún segmento lineal esa curva, la tasa marginal de sustitución es decreciente, o en otras palabras, la función de utilidad es cuasi cóncava, si se cumple con eso, entonces esa condición de tangencia de la condición de primer orden es también una condición suficiente para tener una solución única del punto máximo. ¿Sí? Es decir, esos puntos que encontramos en la condición de primer orden, si verificamos que las preferencias son estrictamente convexas, vamos a estar seguros que esos puntos son verdaderos máximos y son únicos, ¿sí? Son únicos óptimos y además son máximos, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer para terminar de cerrar este problema de maximización de la utilidad? Aparte de verificar la condición del primer orden, tenemos que verificar las condiciones de segundo orden o condiciones suficientes, ¿sí? Que consisten en analizar la curvatura de las preferencias, ¿sí? Bueno, acá ustedes pueden aplicar las fórmulas que quieran, digamos, lo más sencillo es simplemente evaluar la característica de la tasa marginal de sustitución. Si es decreciente, ya estamos seguros de que ese punto es un verdadero máximo, ¿sí? También pueden usar la formulita para evaluar si la función de utilidad es cuasi cóncava. Bueno, hay múltiples formas, ¿sí? Y acá fíjense qué es lo que nos muestra este gráfico. Este gráfico nos muestra tres curvas de indiferencia de nuevo, pero que no son convexas, ni estrictamente convexas, ¿sí? Fíjense que van cambiando su curvatura a medida que cambian las cantidades de X y de Y. ¿Sí? Entonces vemos, si analizamos los diferentes puntos, vemos que B de nuevo no va a ser un óptimo porque está dentro del conjunto presupuestario, ¿sí? Es decir, el consumidor no agota todos sus ingresos. Un punto como C, fíjense, que cumple con la condición de primer orden, porque la recta presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia en este punto. Pero este no es un max. Esta cantidad de X y de Y, esta cantidad de Y, esta cantidad de X, no reportan el máximo bienestar al consumidor. Lo vemos claramente en el gráfico, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para este punto, fíjense que la función no es, en este tramo, digamos, la función de la curva de indiferencia no es convexa ni estrictamente convexa, ¿sí? Y para este ejemplo, el ejemplo de este gráfico, digamos, un punto como A sí cumpliría con la CPO y la condición de segundo orden, ¿sí? Es decir, por un lado es en ese punto la pendiente, la recta presupuestaria es tangente a la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí? Las pendientes son iguales, y por otro lado, para este tramo, digamos, para este segmento de X y de Y, o para este punto óptimo, digamos, si evaluamos la tasa marginal de sustitución, vamos a encontrar que es decreciente, ¿sí? Es decir, en este pedacito por lo menos, esta curva de indiferencia es convexa, y por lo tanto, este es el punto óptimo para este ejemplo gráfico que estamos viendo, ¿sí? Bueno. Veamos ahora un ejemplo. Supongamos que la función de utilidad del consumidor es esta, ¿sí? Que nos dice que
la utilidad depende de X y de Y, donde las preferencias se pueden representar a partir de esta forma funcional, X por Y al cuadrado. Fíjense que esta es una función del tipo Coe-Douglas, ¿sí? Que ya la habrán visto en la clase de funciones de utilidad, y las Coe-Douglas siempre es bueno que los exponentes, realizar transformaciones monótonas, de forma tal que los exponentes de las dos variables de elección sumen 1, ¿sí? Entonces, una de las formas de lograr eso es elevar la función de utilidad a la 1/3, de forma tal que, si aplicamos propiedad distributiva aquí, digamos, nos queda x a la 1/3 e y a las 2/3. Entonces los exponentes de x y de y suman 1, ¿sí? Bueno, fíjense que ustedes, para recordar un poquito, los exponentes de las funciones de utilidad Coe-Douglas nos hablan de la importancia que tiene dentro del presupuesto del individuo cada uno de los bienes, ¿sí? La importancia relativa dentro del presupuesto del individuo de cada uno de los bienes. Y por eso, para expresarlo en términos de importancia relativa, está bueno que los exponentes sumen 1, ¿sí? En este caso, 1/3 del presupuesto del individuo lo destinaría al bien X y 2/3 al bien Y, ¿sí? Nos habla de la importancia relativa de cada uno de los bienes para ese consumidor. Bueno, entonces una vez que hacemos ese pasito algebraico, que es, lo podemos hacer como no, digamos, no es necesario hacerlo, pero es bueno, digamos, en este caso, dadas las características de esta función de utilidad. Entonces, en este caso decidimos hacerlo, ¿sí? Entonces, aplicamos la transformación monótona a la función de utilidad y luego resolvemos el problema de optimización, ¿sí? Entonces sería nuestro problema maximizar esta función de utilidad eligiendo las cantidades de X e Y sujeto a la restricción presupuestaria. Planteamos el lagrangiano, acá está planteadito. Fíjense que a la renta a veces la llamamos Y, a veces la llamamos M, pero es lo mismo, digamos. Buscamos las condiciones de primer orden, ¿sí? Derivamos el lagrangiano con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a lambda, y lo igualamos a 0. Y acá de nuevo tenemos entonces un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Una de las formas de resolver estas ecuaciones, la que solemos usar, es despejar para las dos primeras ecuaciones lambda, o sea, lambda igual a pasar todo el resto para el otro miembro. Lo mismo para la segunda condición de primer orden, lambda igual a pasar todo el resto para el otro miembro, luego igualamos las lambda y llegamos a una expresión como esta, ¿sí? En este caso, dada la función que tenemos, y luego lo que hacemos es, esta expresión la despejamos en términos de una de las dos variables, de y, por ejemplo. Entonces, y me quedaría igual a p de x sobre p de y por 2x. Y ahí reemplazamos esto en la tercera ecuación, que es la restricción presupuestaria. Acá donde dice y, entonces reemplazaríamos por toda esta expresión. Y ahí resolvemos y vamos a encontrar la ecuación de demanda marshalliana para el bien y. ¿Sí? Que les va a dar esto si ustedes hacen el paso a paso. Y luego para hallar la x, ¿qué hacemos? Tomamos de nuevo esta expresión, lo despejamos en términos de x, ¿sí? Que lo que tendríamos es entonces y por p de y sobre p de x sobre 2 igual a x. Y ahí reemplazamos eso en la restricción presupuestaria, donde dice x, reemplazamos por esta expresión, y así van a encontrar esta ecuación de demanda marshalliana. Sí, entonces, les dejo el álgebra para ustedes, y el paso a paso, si llegan a un resultado diferente o tienen alguna dificultad nos avisan, pero creería que no. Entonces, a partir de resolver este problema de maximización de la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria utilizando el lagrangiano, encontramos, resolviendo la CPO nomás, acá no calculé la condición de segundo orden, pero ¿qué es lo que, a lo que llegamos? Llegamos a estas dos expresiones, fíjense, una expresión para X y una expresión para Y, donde esta primera es entonces, fíjense, la función de demanda marshalliana u ordinaria del bien X, que me dice que la demanda del bien X es una función que depende del ingreso, ¿sí? Cuanto mayor el ingreso del consumidor, mayor va a ser la demanda del bien, del precio, donde la relación es inversa, ¿sí? Cuanto mayor el precio del propio bien, menor es la demanda del bien X. Y fíjense que me habla un poco de la participación del bien, perdón, sí, de la participación del gasto del bien en la renta total. Fíjense que acá está 1/3 que estaba como exponente, lo volvemos a encontrar acá en la función de demanda. ¿Sí? Bueno, y lo mismo para la demanda del bien Y. Fíjense que es una función de demanda que me dice que la demanda del bien Y depende directamente del ingreso e inversamente de su propio precio. Y acá de nuevo, el exponente al que estaba elevado la función de utilidad
El 2/3 me aparece de nuevo acá en esta función de demanda, ¿sí? Pero bueno, en definitiva les quería mostrar un sencillo ejemplo de maximización de la utilidad de un consumidor a partir de la elección de dos bienes, del bien X y del bien Y. Y fíjense cómo a partir de la solución de la condición de primer orden, encontramos las ecuaciones de demanda marshalianas. Ustedes les dejo para que ustedes verifiquen solitos la condición de segundo orden, que sería calcular la tasa marginal de sustitución y verificar que es decreciente, ¿sí? Con eso nos aseguraríamos de que se trata de un verdadero máximo. Bueno, ahora, ¿cómo interpretamos esa condición de primer orden? Esto es algo que nos importa bastante, ¿sí? Aparte de que sepamos resolverlo, nos importa mucho que podamos interpretar la condición. Entonces, fíjense que las condiciones de primer orden, la condición de primer orden básicamente es esta, ¿sí? Entonces, que la tasa marginal de sustitución entre los dos bienes, ¿sí? De X por Y, donde la tasa marginal de sustitución es una tasa de intercambio entre los dos bienes, pero una tasa voluntaria, subjetiva de cada individuo, ¿sí? La tasa a la que cada persona está dispuesta a cambiar X por Y, en este caso. ¿Sí? Que no es otra cosa que el cociente de las utilidades marginales, es igual al cociente de precios relativos, donde ese cociente de precios relativos nos habla también de la tasa a la cual se puede intercambiar un bien por el otro en el mercado. ¿Sí? Fíjense las diferencias. Cociente de precios relativos me dice la tasa a la que se puede cambiarlo un bien por el otro, dado lo que me dice el mercado, digamos. Y la tasa marginal de sustitución me dice la tasa a la cual el individuo está dispuesto a cambiar un bien por el otro. ¿Sí? Son diferentes. Una depende de las preferencias del individuo y otro depende de lo que me dice el mercado. ¿Sí? La tasa a la cual se puede intercambiar los bienes en el mercado. Entonces, ¿cómo interpreto esta condición de primer orden? Esta condición de primer orden, me dice que, dados todos los supuestos que están por detrás del modelo, este individuo iguala su tasa subjetiva de intercambio a la relación de precios del mercado para así maximizar su bienestar. ¿Sí? Eso es lo que me indica esta condición de primer orden. ¿Y qué implica esta condición? Esto implica que si nosotros suponemos que todas las personas, que todos los individuos son racionales y son optimizadores, como los precios son iguales para todos, ¿sí? El precio del bien X y el precio del bien Y en este caso son iguales para todos porque suponemos que es un mercado de competencia perfecta, entonces eso implica que las tasas marginales de sustitución son iguales para todos los individuos, ¿sí? Aunque los individuos tengan diferentes preferencias, ¿sí? Es decir, en el equilibrio, como cada individuo suponemos que cada individuo es racional y es optimizador y va a buscar maximizar su utilidad, entonces, en el equilibrio, como los precios son iguales para todos, todos van a tener la misma tasa marginal de sustitución, porque todos van a igualar su tasa marginal de sustitución al cociente de precios relativos. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Y qué otra implicancia tiene esta condición de primer orden? Otra de las implicancias muy importantes es que los precios son señales económicas. ¿Sí? ¿En qué sentido, digamos? Fíjense que los precios relativos, en este caso, están midiendo la relación a la cual los consumidores están dispuestos a sustituir un bien por el otro. ¿Sí? Y esto indica, digamos, que los precios no son números arbitrarios, sino que realmente, si nosotros creemos que esto funciona así, digamos, estos precios relativos nos están reflejando cómo los individuos valoran las cosas en el margen, y eso es una de las cuestiones más básicas, digamos, de la economía. ¿Sí? Que los precios no son precios arbitrarios, sino que constituyen señales y nos indican cómo los individuos valoran las cosas en el margen. ¿Sí? Es decir, si nosotros de repente tenemos algún shock en las preferencias que hacen que aumente la utilidad marginal del bien X, por ejemplo, ¿sí? Eso vamos a ver que después cuando analizamos oferta y demanda, digamos, cuando tenemos en cuenta las dos patas del mercado, vamos a ver que eso va a tender a hacer cambiar los precios relativos, ¿sí? Es decir, va a haber una presión para que se alce el precio del bien X y se reduzca el precio del bien Y de forma tal que se vuelva un equilibrio en el mercado. Pero en definitiva, los precios relativos constituyen señales que por un lado miran los consumidores para decidir cuánto consumir, y después vamos a ver que también lo van a mirar los empresarios para decidir cómo asignar sus recursos y cuánto producir de cada tipo de bien. ¿Sí? Bueno. Ahora volvemos a ver este problema de elección óptima, pero con más de dos bienes, ¿sí? Con n bienes. Entonces, acá va a ser muy similar a lo que planteamos previamente, solo que vamos a considerar que tenemos n bienes,
Entonces el problema del consumidor va a ser maximizar la utilidad, donde esa utilidad va a depender de los n bienes que se tengan, ¿sí? X1, X2, X3, Xn, sujeto a la restricción presupuestaria, donde lo único que cambia es que no tenemos solo gasto en 2 bienes, sino que tenemos gasto en n bienes. ¿Bien? Planteamos el lagrangiano como antes, la función objetivo, más el multiplicador lagrangiano por, entre paréntesis, la restricción. Calculamos las condiciones de primer orden, que básicamente consiste en derivar el lagrangiano con respecto a cada una de las variables de elección, donde las variables son las propias cantidades que elige el consumidor y el multiplicador lagrangiano. Cada una de esas derivadas las igualamos a 0 y resolvemos el sistema de ecuaciones, de n ecuaciones con n más 1 ecuaciones, perdón, más n más 1 incógnitas. Bien, en general esto implica resolver una matriz, ¿sí? Por eso no lo solemos hacer porque complica bastante la matemática y la idea no es complicarnos con eso, digamos. Así que en general los problemas que vamos a resolver son problemas de elección entre 2 bienes, ¿sí? Pero por lo menos tenemos que saber plantear e interpretar estos problemas, la solución de esos problemas. Entonces fíjense que así lo plantearíamos, así buscaríamos las condiciones de primer orden, y la condición de segundo orden apelaríamos al supuesto de la cuasi concavidad estricta de las funciones de utilidad para garantizar que los óptimos que encontramos en las condiciones de primer orden son verdaderos máximos, ¿sí? Así que deberíamos verificar ese supuesto de cuasi concavidad en la condición de segundo orden. Bien. Otra cuestión que es muy interesante e importante saber interpretar de este tipo de problemas es el llamado multiplicador lagrangiano, ¿sí? Que es la variable adicional que introducimos cuando usamos el método de Lagrange para resolver la optimización. Bueno, ¿cómo interpretamos este multiplicador? Fíjense, si ustedes para resolver el sistema de ecuaciones hacen lo que yo les decía en el caso del problema con 2 bienes, que era despejar el lambda de las primeras n-1 ecuaciones de la CPO, ¿sí? Y si ustedes igualan esas expresiones, como yo les decía cuando expliqué el primer problema, vamos a tener algo como esto. Sí, fíjense, perdón. Fíjense que las CPO son todas muy similares, digamos, para cuando las calculamos respecto a las cantidades de los bienes. Nos indican que la utilidad marginal de cada bien menos el multiplicador lagrangiano por el precio del bien es igual a 0. ¿Sí? Entonces son similares, pero lo único que se alterna es el bien en cuestión y el precio del bien en cuestión, ¿no? Entonces, si ustedes despejan las lambda de todas estas n ecuaciones, vamos a tener que el lambda es igual a la utilidad marginal del consumidor sobre el precio del bien, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces, si igualamos, fíjense que vamos a tener lambda igual a eso para el bien 1, a esa expresión, lambda igual a esa expresión para el bien 2, etcétera, etcétera, lambda igual a esa expresión para el bien n. Entonces, igualamos todas las lambdas, igualamos todas las expresiones, y vamos a tener entonces que lambda es igual a la utilidad marginal de cada uno de los bienes sobre el precio de cada uno de los bienes, ¿sí? O su equivalente, podemos multiplicar por la renta, digamos, todas las expresiones, y esto nos altera, y llegamos a esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos el multiplicador lagrangiano a partir de aquí? Fíjense que esto nos quiere decir que en el punto de maximización de la utilidad, ¿sí? Porque estamos justamente buscando eso, cada uno de los bienes que adquiere ese consumidor le va a ofrecer la misma utilidad marginal por unidad monetaria gastada en el bien. Fíjense que M sobre P1, ¿sí? Vendría a representar las unidades monetarias gastadas en el bien en cuestión, ¿sí? Entonces, la utilidad marginal por unidad monetaria gastada en cada uno de los bienes es igual en el óptimo. Esa es una de las formas de interpretar este lambda, ¿sí? Otra de las formas de interpretar esta expresión es que cada uno de los bienes, fíjense, independientemente de qué bien estemos hablando, en el óptimo tiene que tener la misma razón entre beneficio y costo marginal, donde el beneficio para el consumidor de consumir una unidad más de cada uno de los bienes es la utilidad marginal que le ofrece, sí, que le reporta, y el costo marginal es la unidad monetaria adicional que gasta para comprar ese bien, ¿sí? Entonces fíjense que el ratio de beneficio y costo marginal es el mismo para el consumidor independientemente de qué bien estemos hablando.
Y otra interpretación muy útil es que una unidad monetaria adicional le debería proveer la misma utilidad adicional independientemente de qué bien se trate, ¿sí? O independientemente de en qué bien gaste el consumidor esa unidad monetaria adicional. Entonces, en definitiva, a este multiplicador lagrangiano nosotros lo podemos interpretar como la utilidad marginal de una unidad monetaria adicional de gasto en el consumo o como la utilidad marginal de los ingresos, ¿sí? Que eso lo vemos muy fácil, digamos, de la propia expresión del lagrangiano. Si uno busca la derivada del lagrangiano con respecto a la renta, fíjense que es igual a lambda, ¿sí? Entonces, a lambda fácilmente lo podemos interpretar como la utilidad marginal de los ingresos, ¿sí? O de las unidades monetarias adicionales de gasto en el consumo. Bueno, esta interpretación del multiplicador lagrangiano es también bastante importante que la podamos entender, ¿sí? No hace falta que cualquiera de las interpretaciones que les quede más claro, aunque sea una ya es suficiente, ¿sí? Bien. Fíjense que nosotros podríamos pensar, bueno, ¿qué pasaría si la utilidad marginal, eh, la utilidad marginal del bien X1 con respecto al precio bien 1 es mayor a la utilidad marginal del bien X2 con respecto al precio 2, ¿sí? Es decir, supónganse que es un análisis de elección entre dos bienes nomás, ¿sí? Que desde el punto suspensivo para allá lo borramos, entonces analizamos solo estas dos cuestiones. ¿Qué pasaría si esto es más grande que esto? Bueno, en ese caso, claramente nosotros podríamos pasar esta utilidad marginal para este primer lado de la ecuación y este P1 para este lado, tendríamos entonces que la tasa marginal de sustitución es mayor que el cociente de precios. Entonces, claramente en ese punto, el consumidor no estaría maximizando su utilidad, no sería un óptimo, ¿sí? Entonces, necesariamente tienen que ser iguales esas expresiones para cada uno de los bienes en cuestión. Bueno, y ahora veamos el otro posible tipo de solución, que es un caso de esquina, se le suele llamar, ¿sí? Que lo vamos a ver, por ejemplo, en aquellos bienes que son sustitutos perfectos, por ejemplo, o en el caso de un análisis entre los llamados bienes y males, ¿sí? Aquellos bienes que el consumidor prefiere no consumir. Esos son algunos posibles ejemplos. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos en términos formales, digamos? En términos formales, si seguimos con el ejemplo de los n bienes, las condiciones de primer orden serían del siguiente tipo, ¿sí? Cuando derivamos el lagrangiano con respecto a las x, no estaría, la CPO no estaría igualada a 0, sino que sería una condición de desigualdad acá, ¿sí? Esto lo pueden revisar, si quieren ver la parte matemática, la pueden revisar las condiciones llamadas de Kahn-Tucker que están en el apéndice matemático de Nicholson, ¿sí? Pero bueno, las condiciones, la CPO serían estas, de este tipo, ¿sí? Con condiciones de desigualdad acá, o con condiciones con un signo igual, si se incluyen variables llamadas variables de holgura en el problema de optimización, ¿sí? Pero bueno, entonces, estas serían las CPO para cada uno de las n bienes, y en este tipo de problemas, el consumidor, perdón, la CPO es tal que el signo es el de desigualdad, digamos, si no se cumple con igualdad una de las CPO para uno de los bienes, digamos, entonces para ese bien la cantidad que elija el consumidor comprar en el óptimo va a ser nula, es decir, el consumidor va a decidir no comprar cantidades positivas de aquellos bienes para los cuales la utilidad marginal del bien menos el multiplicador lagrangiano por el precio es menor a 0. Sí, ahora vamos a interpretar un poquito esto para que no sea repetición simplemente de las variables que están aquí. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esto? Esto quiere decir que para aquellos bienes para los cuales el precio que nos dice el mercado sea mayor a la utilidad marginal que le reporta el consumo de ese bien en cuestión, ¿sí? O sí, perdón, cuando el precio que debe pagar por el bien es mayor que la utilidad, el beneficio marginal que obtiene ese consumidor a partir de consumir una unidad más de ese bien, entonces el consumidor va a decidir no consumir nada de ese bien, por lo tanto el valor óptimo del bien va a ser
igual a 0, para este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver a eso gráficamente? Vamos a tener, ustedes pueden ver, por ejemplo, en variam, lo vamos a ver igual cuando veamos la próxima clase de curvas de demanda, y Varian lo explica cuando él habla de la elección del consumidor, que cuando, por ejemplo, tenemos bienes que son sustitutos perfectos, en ese caso, si los precios de supónganse un análisis entre dos bienes, ¿sí? Un bien X y un bien Y, que son sustitutos perfectos. Entonces, si son bienes sustitutos perfectos, si el precio de los bienes es el mismo, entonces el consumidor va a ser indiferente, digamos, entre qué bien comprar, porque vale lo mismo. Ahora, si el precio del bien, por ejemplo, el precio del bien Y es mayor al precio del bien X, entonces el consumidor va a preferir consumir todo de X, gastar toda su renta en X y consumir cero de Y, porque son bienes que son sustitutos perfectos y un bien es más caro que el otro, entonces va a preferir consumir el que es más barato, ¿sí? Eso se podría representar a partir de este gráfico, ¿sí? Fíjense que tenemos la recta presupuestaria es esta, y bueno, acá la curva de indiferencia me estaría mostrando que, fíjense, para esta curva de diferencia 1 no tenemos un óptimo, si esta U2 sería, me permitiría alcanzar un óptimo, porque no se cruza en este caso ni es tangente, pero llega a un mismo punto con la recta presupuestaria en el punto E, donde este punto E me está indicando que este consumidor en el óptimo decide consumir X estrella e Y igual a 0, ¿sí? ¿Por qué este consumidor decidiría consumir, perdón, Y igual a 0? Porque el precio del bien Y, para este caso, es mayor que el beneficio marginal que obtiene a partir de consumir Y, ¿sí? Entonces decide no consumir Y y gastar todo su ingreso en X, ¿sí? Después, en todo caso, en la práctica les puedo dar algún ejemplo para que quede un poquito más claro, ¿sí? Pero en todo caso, los tipos de soluciones que son más interesantes dentro del análisis económico son los óptimos interiores, y los óptimos que vimos antes. Soluciones para las cuales el consumidor elige consumir cantidades positivas de los dos bienes, y no como en este caso que decide consumir una cantidad nula de uno de ellos. Esperen un segundito. Bien. Entonces, tenemos por un lado los óptimos interiores y por otro lado los óptimos de esquina. Donde fíjense que la característica de estos óptimos de esquina es que, aparte de todo lo que ya dijimos, fíjense que esta CPO, digamos, no consiste en una solución de tangencia, ¿sí? Porque no son tangentes la recta presupuestaria a la curva de indiferencia. Lo que ocurre acá es que justamente las pendientes son distintas, ¿sí? En este caso, la tasa marginal de sustitución, o sea, la curva de indiferencia, es más inclinada que la recta presupuestaria, ¿sí? Claramente no son tangentes en ese punto. Pero bueno, dadas las características del problema, la solución entonces es una esquina. Podría el consumidor elegir pararse en la otra esquina del gráfico, ¿sí? O bueno, después hay diferentes tipos de soluciones, como en el caso de los bienes complementarios perfectos. Si ustedes recuerdan, las curvas de indiferencia tenían forma de L, entonces ahí tampoco se va a dar una solución de tangencia, porque ustedes pueden ver en variam, creo que acá al final de este slide o en la próxima clase les incluí, no me acuerdo bien, cómo es la solución óptima en este tipo de casos. Bueno, la curva de indiferencia va a tocar a la recta presupuestaria, pero no va a ser una tangencia, porque la curva de indiferencia justamente tiene forma de L. Bueno, así hay diferentes tipos, particularidades, digamos, de las soluciones dependiendo del tipo de curva de indiferencia del que estemos hablando, ¿sí? Pero en todo caso, vuelvo a repetir, lo más interesante es poder analizar soluciones interiores, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros resolvemos ese problema de optimización y hallamos las funciones de demanda, marshallianas u ordinarias, otro concepto que es muy importante es el de función de utilidad indirecta, ¿sí? Entonces, nosotros a partir del problema de maximización de la utilidad obtuvimos funciones de demanda de este tipo, ¿sí? Que dependen en general del precio de los bienes, ¿sí? Y del ingreso.
¿sí? En este caso era un problema de elección entre n bienes, entonces tenemos n ecuaciones que dependen de los precios de los n bienes y del ingreso. Si nosotros tomamos estas funciones y reemplazamos esos valores óptimos en la función de utilidad inicial, ¿sí? Vamos a obtener así la utilidad máxima del consumidor. ¿Sí? Supónganse que esta era la utilidad inicial del consumidor, la función de utilidad. Si nosotros en cada una de las x las reemplazamos por sus valores óptimos, es decir, por estas x estrellas que obtuvimos de resolver el problema, vamos a obtener una función de este tipo que es llamada función de utilidad indirecta, ¿sí? Que la representamos con una b, donde esa función nos representa la dependencia indirecta que hay entre el nivel de utilidad, los precios y el ingreso. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Entonces, del problema que les había mostrado antes, del ejemplito de la elección del consumidor, que tenía unas preferencias del tipo Coe-Douglas por los bienes X e Y, habíamos encontrado estas funciones de demanda marshallianas. Esta para el bien X y esta para el bien Y. Si nosotros reemplazamos esa función X y esa función Y en la función de utilidad original, la función de utilidad original era X elevado a la 1/3 por Y elevado a la 2/3. Entonces, donde estaba la X, ponemos la función de demanda marshalliana, donde estaba la Y, ponemos la otra función, ¿sí? Simplemente reemplazamos, trabajamos un poco algebraicamente, si sacamos los números afuera de la expresión, sumamos los exponentes de la renta, y llegamos a esta expresión que está acá. Donde esta entonces es nuestra función de utilidad indirecta, que fíjense entonces nos muestra la relación que hay la relación indirecta que hay entre la utilidad, la renta del consumidor y los precios de los bienes. ¿Sí? Ese es un ejemplito. Ustedes pueden ver cómo en los libros de base que usamos van trabajando este problema de elección del consumidor usando diferentes tipos de funciones. Y va desarrollando Nicholson, por ejemplo, va desarrollando todo el ejercicio paso a paso, así que yo les aconsejo que ustedes puedan resolver este tipo de problemas con otro tipo de funciones. ¿Sí? Si bien siempre es el mismo mecanismo, a veces el tipo de función y la matemática puede complicar un poquitito. Bueno, ahora vamos a ver lo que se suele llamar el principio de suma única. El principio de suma única nos permite analizar qué es preferible desde el punto de vista del bienestar del consumidor. Si un impuesto sobre la renta o un impuesto sobre los bienes, ¿sí? Que es menos perjudicial, digamos. El principio de la suma única lo que dice es que es relativamente mejor un impuesto sobre la renta que un impuesto sobre los bienes, porque el primero disminuye menos el bienestar que el segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algunos supuestos. Vamos a suponer que primero analizamos la aplicación de un impuesto sobre los bienes. ¿Sí? Entonces, ese impuesto sobre el precio de un bien, ¿sí? Que lo encarece, digamos, va a afectar por un lado los precios relativos, ¿sí? Un bien se va a encarecer en comparación con el otro, y por otro lado va a afectar el ingreso en términos reales. Acá, perdón, vamos a poner cambio en el ingreso real. Bien. Sí, digamos, si un bien se encarece, entonces si se mantiene la renta en términos nominales, la renta en términos reales va a caer, entonces ese impuesto al precio del bien va a tener como dos efectos, uno que cambia los precios relativos y otro en términos del ingreso real. Vamos a suponer que la reducción del ingreso, a ver, esperen un poquitito, sí, va a disminuir el ingreso en términos reales y nominales también, porque ese impuesto es como, le va a quitar, uno le puede pensar como una quita de renta al consumidor, porque se encarece el precio del bien. ¿Sí? Entonces, esa reducción del ingreso para el consumidor por el impuesto a la cantidad, vamos a suponer que es la misma, digamos, esto que está aquí, este T por Q1, ¿sí? Fíjense, vamos, lo voy a plantear desde el principio para que quede bien entendido. Esta es la restricción original del consumidor, la restricción presupuestaria. Si aplicamos un impuesto a la cantidad, eso es equivalente a aumentar el precio del bien. Supongamos que se aplica al bien X o X1. ¿Sí? Entonces, el impuesto, que tiene una alícuota T, eleva el precio del bien X1 en T. Entonces, el precio no va a ser P1, sino que va a ser P1 más T. Y el resto no cambia. ¿Sí? Bueno.
Y vamos a suponer que la recaudación en términos de impuesto, que va a ser T por Q1, ¿sí? Fíjense que obviamente después del cambio del precio va a cambiar la elección del consumidor, ¿sí? Entonces la cantidad que consuma el individuo luego de la aplicación del impuesto al precio del bien por la alícuota va a ser lo que recaude el Estado en términos de impuestos. Vamos a suponer que esa recaudación, ¿sí? Mirada desde el punto de vista del impuesto a la renta, va a ser igual o va a ser equivalente a lo que se reduce la renta en el otro tipo de impuestos, ¿sí? Es decir, si yo lo miro desde el lado del impuesto a la renta, la recta presupuestaria, la renta, perdón, de la recta presupuestaria se va a disminuir en R, ¿sí? Es decir, la recaudación va a ser la misma independientemente del tipo de impuesto, ¿sí? Esto va a pagar el consumidor porque le aplican un impuesto al precio del bien, y en esto se va a reducir su renta porque le apliquen un impuesto sobre la renta, ¿sí? Es decir, la recaudación va a ser la misma independientemente del tipo de impuesto del que estemos hablando. En otras palabras, esto implica asumir el supuesto de que no hay efectos de incentivo, ¿sí? Es decir, si uno piensa, digamos, si a nosotros nos aplican un impuesto a nuestros ingresos laborales, un posible efecto es que nosotros reduzcamos nuestra oferta de trabajo, es decir, ofrezcamos menos horas de trabajo. Pero vamos a suponer que eso no ocurre, ¿sí? Vamos a suponer que no hay efectos de incentivo, ¿sí? Por lo tanto, lo recaudado es lo mismo en los dos tipos de políticas. Entonces, analicemos ahora los efectos. Por un lado, tenemos un impuesto al precio del bien, ¿sí? Entonces, vamos a partir de esta curva, de esta recta presupuestaria, ¿sí? Inicial, y esta curva de indiferencia, que nos dicen que el consumidor en principio consume X estrella e Y estrella. Entonces, se aplica un impuesto al precio del bien X, fíjense que acá lo tenemos en términos de bien X y de bien Y. Eso hace que aumente P de X sobre P de Y, ¿sí? Es decir, la recta presupuestaria se vuelve más inclinada, cambia la pendiente. El ingreso no cambia, sino que solo cambia la pendiente. Entonces, ¿qué pasa en este gráfico? Digamos, la recta presupuestaria pivotea en torno a la ordenada del origen, se nos va hacia adentro, ¿sí? Se nos va hacia adentro. ¿Por qué? Porque aumenta P de X sobre P de Y, ¿sí? Es decir, aumenta la pendiente de la recta presupuestaria, o se vuelve más inclinada, y la ordenada al origen no cambia, porque M sobre P de I no cambian, o sea, la renta del precio del bien I no cambian, pero sí cambia la abscisa al origen, porque fíjense que esta abscisa es M sobre P de X. P de X aumenta, entonces esta se vuelve más chiquitita, ¿sí? Es decir, la cantidad máxima que puede comprar el consumidor del bien X, si gasta toda su renta en X, es relativamente más baja. Entonces pasamos de un punto como este a un punto como este, ¿sí? Bueno, en definitiva, la recta presupuestaria pivotea en torno a la ordenada del origen, dado el nuevo conjunto presupuestario del consumidor, que es relativamente más chiquitito, la curva de indiferencia que pueda alcanzar, la máxima es esta que está aquí, ¿sí? La U1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el efecto del cambio en el precio del bien? Cambiaron los precios relativos, al precio del bien X se encarece en términos del precio del bien Y, ¿sí? Eso por un lado. Entonces el consumidor, más adelante vamos a ver un poquito más a fondo esto, porque este problema se podría analizar en términos de un efecto sustitución y un efecto ingreso. Lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar solo en términos de la intuición, digamos. Por un lado, un bien se encarece en términos del otro, entonces el consumidor va a decidir consumir menos de X y más de Y, y por otro lado, el aumento del precio de uno de los bienes hace que se reduzca su capacidad de compra, ¿sí? Entonces, es como que el consumidor cuenta con menos ingresos en términos reales, y por eso se disminuye también la demanda de los bienes. Entonces el consumidor, en este caso, lo que más vale es el efecto sustitución, digamos, el consumidor cambia su demanda de X1, su cantidad de X1 se reduce, ¿sí? Antes era X estrella, ahora es X1, y la de Y, del bien Y, aumenta un poquitito, ¿sí? Porque se encarece el bien X en términos del bien Y. Y en términos de utilidad, fíjense que claramente el consumidor alcanza una curva de utilidad relativamente más chica, ¿sí? Pasa de la U3 a la U1. Cae su utilidad como efecto de la aplicación del impuesto al precio del bien.
Ahora, ¿qué pasa si el impuesto es al ingreso? Si nosotros suponemos que hay una igual reducción de ingresos por los impuestos, independientemente del tipo de política, ¿sí? Entonces, eh, eso va a implicar que cómo vamos a representar el impuesto al ingreso. Si por un lado, como es un impuesto al ingreso que nos quita ingreso, la restricción presupuestaria, la recta presupuestaria, no va a pivotear, sino que simplemente va a haber un desplazamiento. En este caso, como se saca ingreso al consumidor, el desplazamiento implica llevar la recta presupuestaria hacia abajo, ¿sí? Entonces la llevamos hacia abajo. ¿Hasta qué punto la llevamos? La llevamos hacia abajo tanto hasta que podamos cruzar a la curva, perdón, a la recta presupuestaria que surge del impuesto al precio del bien. ¿En qué punto? En el punto de la elección para el problema del impuesto al precio del bien, ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué la desplazamos hasta este punto? Justamente por el supuesto que estamos haciendo, ¿sí? Si nosotros suponemos que la reducción de ingresos es la misma independientemente del tipo de impuesto que estemos analizando, entonces al consumidor, si le aplican un impuesto que consiste en restarle R de su renta, ese consumidor con el impuesto a la renta debería poder comprar X1 e Y1, que es la elección del consumidor con el impuesto al precio del bien, ¿sí? Entonces, dado ese supuesto que hacemos, por eso la desplazamos hasta este nivel, ¿sí? A la recta presupuestaria, si no, uno podría haberla desplazado hasta acá o más incluso. No, la desplazamos hasta acá porque esa recta tiene que pasar por X1 e Y1, o sea, esa cesta X1 y Y1 tiene que ser factible por el supuesto que estamos haciendo. Entonces, en definitiva, se aplica el impuesto al ingreso al consumidor, se le resta la renta, desplazamos la recta presupuestaria y en este caso fíjense que no tenemos un efecto en precios relativos, porque no cambia el precio del bien X en términos del precio del bien Y. Los precios relativos siguen siendo iguales, pero el consumidor cuenta con menos renta para comprar, es decir, se achica su conjunto presupuestario. Entonces, dado su nuevo conjunto presupuestario más chiquitito, él como mucho puede alcanzar esta curva de utilidad U2, es decir, su utilidad se reduce respecto al nivel inicial, pero es relativamente más alto que el caso del impuesto al precio del bien, ¿sí? Bueno, entonces, en términos de comparación de las políticas, lo que nos dice este principio de suma única es que el impuesto a la renta no es tan perjudicial como el impuesto al precio de los bienes, porque el impuesto a la renta, si bien reduce el bienestar del consumidor, lo reduce en una proporción relativamente más chiquitita. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre justamente porque, como decíamos antes, los precios relativos constituyen señales para los consumidores, ¿sí? Y una vez que uno, si la política económica cambia esas señales, introduce distorsiones en el mercado y hace que cambie la asignación de los consumidores o cambie la elección en términos de un bien por el otro, y entonces el efecto es relativamente más grande, porque con el impuesto al precio del bien tenemos tanto ese efecto de sustitución de un bien por el otro por el cambio artificial en los precios relativos, ¿sí? Porque uno podría pensar que por el lado de la oferta, digamos, los precios se determinan en función de los costos de los factores de producción que intervienen ahí, ¿sí? Entonces, si uno cambia el precio de un bien en términos del otro, y ese cambio es espurio, digamos, en términos de que no representa lo que valen los factores de producción, pero ese cambio, aunque sea espurio, aunque no sea verdadero, digamos, aunque no refleje los costos, el consumidor lo toma, ¿sí? Y en consecuencia cambia su elección, sustituye un bien por el otro, eso es como una ineficiencia que se mete en el mercado, o sea, un cambio en la asignación de los recursos por parte del consumidor que no estaría si el impuesto que se introdujera fuera la renta, ¿sí? Entonces, en definitiva, al introducir un impuesto al precio del bien, tenemos dos distorsiones en el mercado. Por un lado, un cambio en precio relativo y por otro lado, un cambio en el ingreso, ¿sí? Bueno, entonces, después también cuando veamos un poquito más adelante el módulo 1, como conclusión, el impuesto al precio del bien es peor en términos de eficiencia, ¿sí? O sea, introduce más ineficiencia en el mercado, luego vamos a ver cómo hablamos de la eficiencia, es peor en términos del bienestar del consumidor porque achica más el bienestar del consumidor, y bueno, y por lo tanto es mejor el impuesto al ingreso, ¿sí? Bueno,
por ahí para analizar esto nos quedamos cortos de herramientas por el momento porque todavía no vimos bienestar del consumidor, o sea, cómo medirlo, cómo medir la eficiencia, no vimos efecto sustitución y efecto renta, pero lo que sí me gustaría que puedan hacer a esta altura del curso es saber que un impuesto a la renta me desplaza la recta presupuestaria, un impuesto al precio del bien hace que pivotee la recta presupuestaria, y bueno, que por lo tanto cambian las elecciones de X y de Y óptimas en este problema. ¿Sí? Con que quede claro eso ya me quedo tranquila. Bueno, esperen que me tomo un poquito de agua. Bien. Bueno, existen toda una serie de críticas a este enfoque de la maximización de la utilidad. ¿Sí? Por un lado se suele decir que si uno analiza la realidad de los individuos, al momento de realizar sus elecciones, no están realizando cálculos matemáticos para maximizar su utilidad y en consecuencia elegir las cantidades que van a consumir, etc. Pero bueno, Nicholson hace toda una discusión al respecto y él sostiene que esa crítica es claramente irrelevante y que los economistas en general no piensan que las personas están con calculadora haciendo los cálculos matemáticos, sino que nosotros suponemos que la gente se comporta como si hiciera esos cálculos. ¿Sí? Es decir, modelizamos su comportamiento a partir de esta formalización. Y por lo tanto este modelo sirve para predecir el comportamiento, cierto tipo de comportamiento por lo menos. ¿Sí? Cuando los individuos se comportan más o menos de forma racional y, bueno, y los mercados son de competencia. Y por otro lado, otra de las críticas que se suele hacer es que la maximización de la utilidad es extremadamente egoísta, digamos, porque el individuo, el único objetivo que tiene es alcanzar su máximo bienestar. Y bueno, y al respecto, hay mucha literatura, digamos, que uno puede leer, donde se sostiene que no hace falta suponer que la persona es egoísta para formalizar el problema de esta forma, sino que cuestiones como el altruismo y otro tipo de características de las personas pueden ser incluidas dentro del modelo. ¿Sí? Uno podría considerar una función de utilidad que tenga en cuenta estas características y así salir un poco de ese extremo egoísta que se plantea, así que esto no, tampoco es una crítica relevante. Y sobre el tema pueden leer uno de los apéndices de Nicholson, se plantea cómo en estudios de Becker y otros economistas se analiza justo la relación de problemas de elección que hacen referencia a las familias, digamos, y cómo los padres eligen los bienes de consumo propios y de sus hijos y tienen en cuenta, por lo tanto, valores y cuestiones que por ahí en los planteos tan sencillos que vemos en las clases no hacemos referencia. ¿Sí? Así que si les interesa eso, tienen mucho para leer o hasta incluso se abordan cuestiones como, bueno, eso, las relaciones familiares, modelos para analizar cómo es la distribución del consumo dentro de los hogares, ¿sí? Entre las parejas y los niños, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, ahora dejando de lado el problema primario, vamos a ver el problema dual. ¿Sí? El problema de elección del consumidor, pero desde la otra perspectiva, ¿sí? Que era la perspectiva de la minimización del gasto. Entonces, la formalización va a ser la siguiente. ¿Sí? El consumidor, vamos a suponer que va a buscar minimizar su gasto en cada uno de los bienes que consume a partir de la elección de cada una de estas cantidades de X1, de X2, de X3, de Xn, sujeto a una restricción, donde la restricción en este caso va a ser alcanzar determinado nivel de utilidad. Esta U raya hace referencia a esa utilidad, ese nivel de utilidad que quiere alcanzar el consumidor. ¿Sí? Donde esa utilidad se formaliza a partir de una función de utilidad, ¿no? Una función, por ejemplo, que nos va a decir que la utilidad depende de X1, X2, Xn. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos? De nuevo, apelamos al lagrangiano, ¿sí? Ponemos primero la función objetivo, el multiplicador más el multiplicador, y entre paréntesis nuestra restricción. Resolvemos las condiciones de primer orden, ¿sí? La derivada del lagrangiano con respecto a cada una de las variables, las igualamos a 0, y luego resolvemos este sistema. Cuando resolvemos este sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos expresiones o números, dependiendo de qué tipo de funciones estemos usando, para cada una de estas X. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer estas expresiones? Van a ser funciones de demanda, pero en este caso no son ordinarias, sino que son
las funciones de demanda llamadas hicksianas o compensadas. Fíjense que suelen tener una letra C arriba. Este debería decir x2 elevado a la c. Sí, es decir, una función de demanda para cada uno de los bienes. A ver, esperen, vamos a corregir. Perdón, pero ya les muestro para que no lo entiendan mal. Este sería xn. ¿Bien? Acá también me faltó algo. Acá sería x2. Entonces vamos a partir de la solución de este problema, vamos a obtener funciones de demanda hicksianas o compensadas. ¿Sí? Después en otra clase vamos a poder comparar esas funciones marshallianas contra las hicksianas que vemos ahora. ¿Sí? Eso lo dejamos para más adelante. Pero fíjense, mientras tanto, que estas funciones de demanda dependen del precio de cada uno de los bienes y dependen de la utilidad, de esa restricción que se ponen como utilidad. ¿Sí? Eso es lo que va a aparecer en las funciones de demanda hicksianas. Si uno compara contra las marshallianas también dependían de los precios, pero no dependían de la utilidad, sino que dependían del ingreso. ¿Sí? Así que ahí ya vemos una primera diferencia. En términos gráficos, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense que es lo mismo que en el problema primario, pero acá lo que cambian es cuál es la función objetivo y cuál es la restricción. ¿Sí? La función objetivo para nosotros ahora es la recta presupuestaria. Acá tenemos diferentes rectas, ¿sí? La 1, la 2, la 3. Cada vez es más grande el conjunto presupuestario, o sea, cada vez más grande la renta al consumidor y por lo tanto las cestas, los conjuntos de X y de Y a los que puede acceder ese consumidor. ¿Y cuál es la restricción para este problema? La restricción es que el consumidor quiere alcanzar este nivel de utilidad, el U2. ¿Sí? Entonces, esta es su restricción, ¿sí? Él quiere alcanzar esta curva de indiferencia U2 y por lo tanto minimiza su gasto de forma tal de alcanzarlo. Fíjense que acá claramente la condición de primer orden va a estar dada en el punto A, ¿sí? Donde esa condición de primer orden nos determina que este individuo va a elegir la cantidad X estrella e Y estrella de forma tal de minimizar su gasto. ¿Y por qué se caracteriza esta condición de primer orden? De nuevo se caracteriza por ser una condición de tangencia entre la pendiente de la recta presupuestaria, que es el cociente de precios relativos, y la pendiente de la curva de indiferencia, que es la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Así que en esos términos, digamos, es muy parecido al problema que ya explicamos bastante antes. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Entonces, el problema dual del consumidor es este: minimizar el gasto de consumir X e Y, ¿sí? El precio del bien X por X más el precio del bien Y por Y. Las variables de elección son X e Y, sujeto a que quiera alcanzar determinado nivel de utilidad y su función de utilidad es esta: X elevado a la 1/3 e Y elevado a la 2/3. ¿Sí? Es decir, usamos la misma función de utilidad que usamos en el problema primario. El lagrangiano es este entonces, ¿sí? La función objetivo más lambda por la restricción. Buscamos las condiciones de primer orden, derivando con respecto a cada una de las variables, igualándolas a 0, y resolvemos. Ahí dejo la álgebra para ustedes. Y de nuevo, si tienen alguna dificultad, nos avisan. Si resuelven ustedes este sistema, van a encontrar estas dos funciones de demanda hicksianas, la de X y la de Y. Fíjense que cada una de ellas depende del precio de los dos bienes y depende de la utilidad. Y como habíamos dicho hace un ratito. Bueno. A ver, esperen un segundito. Bueno. Sí. Bueno, habíamos mencionado al principio de la clase que una de las funciones que podíamos obtener a partir del problema dual era la función de gasto. Entonces, ¿cómo hallamos la función de gasto o gasto mínimo? Si nosotros tomamos, para este ejemplo en particular, las funciones hicksianas de demanda y las reemplazamos en esta función de gasto, que es la función objetivo, así vamos a encontrar la función de gasto. Que esa función de gasto se define como el gasto mínimo que necesita el individuo para alcanzar determinado nivel de utilidad, dados los precios de los bienes. Esta función de gasto, como dijimos también al principio de la clase, en el cuadrito ese de Nicholson,
es la función inversa de la función de utilidad indirecta. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades de esta función de gasto? Esta función es homogénea de grado 1 en precios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, acá tenemos una función de gasto que depende del precio del bien 1, del precio del bien 2, del precio del bien n y de la utilidad. Esto de homogeneidad hace referencia a que si nosotros multiplicamos el precio de cada uno de los bienes por una proporción, por una constante t mayor a 0, entonces el gasto total va a aumentar en la misma proporción t. ¿Sí? Es decir, si nosotros duplicamos los precios de todos los bienes, entonces el gasto total va a duplicarse. ¿Sí? Y así. Es decir, es una función homogénea de grado 1. Y lo demostramos de esta forma. ¿Sí? Si ustedes tuvieran una función específica, deberían multiplicar los precios de cada uno de los bienes por la constante t y demostrar que el gasto aumenta en t. Otra de las propiedades es que es una función que es no decreciente en los precios. ¿Sí? Es decir, si aumenta el precio de uno de los bienes, ceteris paribus, entonces el gasto deberá crecer. Y al revés, si disminuye el precio de uno de los bienes, el gasto deberá disminuir. ¿Sí? O al menos mantenerse constante. ¿Sí? ¿Y cómo lo formalizamos o cómo lo verificamos a este comportamiento? Calculamos la derivada de la función de gasto con respecto al precio del bien, ¿sí? Y debemos demostrar que eso es mayor o igual que 0. ¿Sí? Para todos los bienes, eso se debería verificar. ¿Sí? Eso es muy, muy evidente, digamos, ¿sí? Si la función de gasto depende de la utilidad que quiera alcanzar el consumidor y depende del precio de los bienes, obviamente hay una relación directa, digamos, entre el precio de los bienes y el gasto. Si aumenta el precio de uno de los bienes y nada más cambia, el gasto deberá aumentar. ¿Sí? El gasto mínimo necesario para alcanzar ese nivel de utilidad deberá aumentar. Bien. Y la última de las propiedades es que esta función es cóncava en precios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso hace referencia a la curvatura de la función de gasto. ¿Sí? Y eso nos habla de cómo cambia la derivada de la función de gasto con respecto al precio cuando nosotros cambiamos los precios, valga la redundancia. ¿Sí? Es decir, analiza la segunda derivada de la función de gasto con respecto a los precios. ¿Sí? Y que sea cóncava implica que esa segunda derivada tiene que ser menor que 0 o negativa, ¿sí? Para cada uno de los bienes. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si nosotros analizamos cómo cambia el gasto, cómo cambia la derivada del gasto con respecto al precio de los bienes, cuando cambia el precio de uno de los bienes, eso tiene que ser negativo. ¿Sí? ¿En qué sentido, digamos? Digamos, si uno piensa, a medida que va aumentando, vayamos por el aumento del precio de uno de los bienes, ¿no? Hagamos ese ejemplo. Si aumentamos el precio de uno de los bienes, necesariamente el gasto total deberá aumentar, ¿sí? Pero a medida que seguimos aumentando el precio del bien, ¿sí? Ese gasto se irá reasignando, o sea, el consumidor no va a mantener la misma cantidad. Supongamos que tenemos bienes X1, X2, XN, o X1 y X2 nomás, supongamos, ¿sí? Entonces, supongamos que aumenta el precio del bien X1, ¿sí? Entonces, el gasto total va a aumentar. Y supongamos sucesivos aumentos en el precio del bien X1, ¿sí? Entonces, al principio podemos suponer que el consumidor, si el cambio es, si suponemos un cambio marginal en el precio del bien y nada más cambia, entonces el gasto total deberá aumentar, ¿sí? Pero si suponemos que el consumidor puede ajustar su canasta de consumo, entonces, obviamente, a medida que cambia, que aumenta el precio del bien X1, si el precio del bien X2 se mantiene constante, entonces el individuo va a ir reasignando su gasto, ¿sí? Es decir, va a empezar a consumir más de X2 y menos de X1. Va a ser como un efecto sustitución ahí. Entonces, el gasto total, si bien irá aumentando a medida que aumenta el precio del bien X1, irá aumentando a una tasa decreciente. ¿Por qué? Porque el consumidor va a ir sustituyendo el bien más caro por el bien más barato, ¿sí? De forma tal que la curva va a ser cóncava. Es decir, va a crecer el gasto a medida que aumenta el precio de uno de los bienes, pero va a crecer a una tasa decreciente para cada uno de los bienes. Y ahí Nicholson lo muestra a partir de un grafiquito que no lo puse, pero lo pueden ver ahí, que por ahí les aclara un poco, y él muestra cómo la curva de la función de gasto va a estar por debajo a un plano tangente a ella, ¿sí?
Y bueno, lo dejo para que lo miren ustedes solitos. Si no lo entienden, nos avisan y les explicamos. Entonces veamos un ejemplo, ¿sí? Si retomamos el ejemplo que ya veníamos trabajando, podemos obtener una función de gasto total de dos formas. Por un lado, yo les decía, si reemplazamos las funciones de demanda compensadas o Hicksianas en la función de gasto. Si se acuerdan, la función de gasto era esta, la función objetivo, digamos. Si reemplazamos la XC y la IC, estas funciones de demanda que obtuvimos del problema, estas, ¿sí? Si reemplazamos esta y esta en nuestra restricción, entonces encontramos la función de gasto. Esa es una alternativa. Otra alternativa es usar justamente lo que les decía antes, el hecho de que la función de gasto y la función de utilidad indirecta son funciones inversas. Entonces, si partimos de la función de utilidad indirecta que ya habíamos encontrado y despejamos el ingreso, fíjense que esto es, B es la utilidad indirecta, ¿no? La utilidad I es el ingreso, A era contenía, esa es una constante porque tiene adentro números, lo pueden revisar en el ejemplo que ya trabajamos, tenemos el precio del bien X y el precio del bien Y. Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación en términos de I, ¿sí? Y asumimos que el ingreso es igual al gasto, ¿sí? Eso se tiene que cumplir porque el consumidor agota sus ingresos según los supuestos que estamos, con los que estamos trabajando, ¿sí? Y también si consideramos que la utilidad es igual a la utilidad indirecta, digamos, entonces si consideramos eso, o sea que esta I la reemplazamos por la E y esta B la reemplazamos por la U, y calculamos la inversa, entonces, si hacemos eso, o si hacemos esto de reemplazar las funciones de demanda la función de gasto, por cualquiera de los dos caminos vamos a llegar a esta función de gasto. ¿Sí? Donde fíjense que, entonces, esta función de gasto nos indica el gasto mínimo del consumidor para alcanzar este nivel de utilidad dado los precios de los bienes. ¿Sí? Fíjense que depende directamente de los precios de los bienes, de P de X y de P de Y, o sea, aumenta P de X y o aumenta P de Y, aumenta el gasto, y también es creciente con el nivel de utilidad. Y ustedes a partir de esta función podrían verificar todas estas propiedades que les dije antes, ¿sí? Que es homogénea de grado 1 en precios, ¿sí? Fíjense claramente, acá si uno multiplica Px y Pdi por T, el gasto aumenta en T también, aumenta la misma proporción. Pueden verificar que es no decreciente en precios calculando esta derivada y que es cóncava en precios calculando esta derivada. Bueno, y para terminar con esta parte, entonces veamos algo sobre la identidad de Roy y el lema de Shepard. Estos son como, si se quiere, atajos para encontrar funciones de demanda, ¿sí? Si nosotros, por alguna razón, tuviéramos las funciones de utilidad indirecta del consumidor, que son estas B, la identidad de Roy lo que nos dice es que nosotros a partir de este cociente podemos obtener la función de demanda marshalliana, ¿sí? Es decir, a partir de calcular la derivada de esa función de utilidad indirecta con respecto al precio del bien X sobre la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al ingreso, si hacemos eso, con signo negativo antes, obtenemos la función de demanda marshalliana. Y a esto lo llamamos la identidad de Roy. ¿Sí? Y el lema de Shepard lo que nos dice es que si nosotros tenemos la función de gasto del consumidor y calculamos cómo cambia el gasto en el margen cuando cambia el precio del propio bien, obtenemos la función de demanda compensada. ¿Sí? Que este es bastante evidente, digamos, ¿no? Si uno evalúa cómo cambia el gasto cuando cambia el precio del bien, va a variar en la cantidad, digamos, donde esa cantidad está representada por la función de demanda compensada. Entonces, este es el lema de Shepard y esta es la identidad de Roy, que nos pueden servir un poco en los ejercicios prácticos, digamos, son como atajos para encontrar una función de demanda o la otra. Perdón. Ustedes pueden utilizar el ejemplo que vinimos trabajando en toda la clase para comprobar que se cumple con estas relaciones, ¿sí? Es decir, usar la función de utilidad indirecta, esta, calcular la derivada de esta función con respecto al precio del bien X sobre la derivada de esta función con respecto al ingreso y van a encontrar la función de demanda marshalliana. Y así también pueden calcular la derivada de esta función de gasto con respecto al precio del bien X y van a encontrar la función de demanda del bien X compensada. Y lo mismo para el bien Y, ¿sí? También ustedes pueden verificar que si ustedes reemplazan la función de gasto mínimo en la función de demanda marshalliana, obtienen la función de demanda compensada. ¿Sí? Es decir, si nosotros tomamos, vuelvo para atrás. Si nosotros tomamos estas funciones de demanda marshallianas y reemplazamos donde está la variable ingreso, reemplazamos por la función de gasto mínimo, donde la función de gasto mínimo es esta que encontramos después, la reemplazamos por esta, entonces van a poder encontrar las funciones de demanda compensada
para el bien X y para el bien Y. Estas relaciones entre funciones de demanda tal vez van a quedar un poco más claras con la próxima clase que les voy a dar, ¿sí? Bueno, y una última aclaración o nota al pie de página es que fíjense que este lema de Shepard es muy útil para realizar análisis empíricos, ¿sí? Digamos, ¿en qué sentido? Que en general yo le decía, lo que uno tiene en la realidad son los gastos de las personas, ¿sí? Entonces, uno puede construir una función de gasto para cada individuo y evaluar cómo cambia esa función de gasto cuando cambia el precio de uno de los bienes y así encontrar la función de demanda compensada, ¿sí? O sea que es muy útil para el análisis empírico, este lema de Shepard. Bueno, y para terminar, entonces, esta es la bibliografía de la clase, ¿sí? Capítulo 5 de Varian, capítulo 4 de Nicholson, capítulo 7 del Varian Análisis Micro, y acá tienen como para ampliar si es que les interesa el tema, este libro de Dieter y Malweber, está muy completito, sobre todo lo que es teoría del consumidor, y este de Mascolel es bastante complejo, pero para los que les interese, lo tengo a disposición, digamos. Bueno, chicos, si les queda alguna duda, nos avisan, y si no, vamos a practicar algo de esto en la clase presencial.